Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Objetivo. Hoy de nuevo en nuestro plató habitual, en nuestro set habitual. Ayer estábamos en Africagua, en el Palacio de Formación y Congresos, hablando de todo lo que sucedía en ese foro que termina esta tarde y del que hablaremos también un ratito en esta mesa. Hoy nos acompañan consejeros del Cabildo de Fuerteventura. Están con nosotros Andrés Brianzó, que es consejero de Podemos. Bienvenido, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Rafael Páez, que es consejero de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejandro Jorge, de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juan Jiménez a última hora no ha podido acudir en presentación del Partido Socialista. Vamos a empezar a debatir y a hablar sobre asuntos que nos va dejando la actualidad, y también a lo largo del programa de hoy, en un ratito, vamos a viajar, aunque sea con la imaginación, hasta Londres, porque ahí se está celebrando la World Travel Market y intentaremos conectar con el consejero de Turismo. Eso será en unos minutos. Pero ahora vamos a hablar de dineros, porque ya se conocen los presupuestos del Gobierno de Canarias para el año que viene, por lo menos el borrador, ahora está en proceso parlamentario, y sabemos que a Fuerteventura, en ese desglose que se hace por islas, le corresponden unos 20 millones de euros más que este año. El Cabildo ha calificado a Rafael Páez estos presupuestos como importantes para dar un impulso a sectores como la sanidad, la educación o la ayuda a los dependientes. Bueno, siempre es poco los recursos que puedan venir, pero dentro de las circunstancias, entendiendo que hay que buscar también un equilibrio inversor y de financiación entre todos los territorios, no estamos descontentos con las previsiones que tiene el Gobierno para incorporar el presupuesto de 2018, sobre todo porque va en línea con lo que se ha solicitado desde la isla y atendiendo a los sectores más prioritarios, desde la sanidad, pasando por el tratamiento de residuos, que es un problema que tenemos en todos los territorios y que aquí en Fuerteventura yo creo que se está trabajando bastante bien, pasando por infraestructuras sociosanitarias y bueno, y después las distintas inversiones en materia de infraestructura de carreteras, etcétera. Por tanto, se contemplan, insisto, algunas de las peticiones que se hacían. Ahora lo que hay que hacer, una vez que se aprueben los presupuestos, es ponerse a trabajar y que se ejecuten, porque muchas veces los presupuestos son muy bonitos inicialmente, pero si detrás no hay una gestión de sacar los proyectos y adjudicarlos y que las obras sobre todo se realicen, las infraestructuras, pues obviamente nos quedaríamos con la imagen nada más. ¿Hay datos de cuánto se ha ejecutado del presupuesto que había para Fuerteventura en este año, 2016? No, normalmente las liquidaciones suelen hacerse una vez concluido el periodo presupuestario, y suele ser en torno a febrero o marzo cuando se presenten las cuentas de liquidación de los presupuestos. Ahí sabremos realmente lo que se ha ejecutado. Hay que entender también que, lo digo por la técnica presupuestaria, hay que entender que hay partidas que están en un presupuesto y que luego pasan al siguiente, no es que se tenga que repetir las cantidades. Algunas veces hacemos comparativas, sobre todo cuando hacemos referencia a casos concretos y dice, no, es que el año pasado había 10 millones y este año hay 5. Sí, pero es que vamos a ver, si la obra se está terminando no vas a poner 10 millones aunque se termine la obra. Son un tema de gestión presupuestaria. Insisto, yo creo que por lo menos toca las cuestiones más prioritarias de la isla. Volviendo a lo que decía al principio, siempre son pocos los fondos, pero entendemos que entre esas partidas que vienen en el presupuesto y después otras acciones que vienen por otros cauce, como el propio FEDECAN, nos está permitiendo pues llevar a sesiones de mejores de muchísimas infraestructuras en la isla. Ahora hablaremos de presupuestos del Cabildo, a ver si sabemos algo a estas alturas del año. Alejandro, ¿hay que tirar voladores con este presupuesto? Bueno, yo creo que no se puede nunca tirar voladores con ningún presupuesto que sea, en este caso, destinado a la institución, porque estamos hablando de dinero público. Los dineros públicos siempre estamos de acuerdo en que son limitados y lo importante siempre es saber distribuirlos de la mejor manera posible. Es cierto que ahora va a haber un incremento presupuestario con respecto al ejercicio anterior, pero nosotros desde Nueva Canarias, y además haciendo desde mi punto de vista un ejercicio de consideración hacia el propio Gobierno, hemos tendido la mano para llegar a acuerdos. De hecho, ha habido reuniones entre el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y nuestro presidente nacional, Román Rodríguez, y nosotros tenemos una visión clara de estos presupuestos. Entendemos que buena parte de la negociación, en la que también ha tenido mucha culpa Nueva Canarias con el Gobierno del Estado,
son frutos de los que vamos a recoger ahora en los presupuestos del 2018, pero seguimos viendo carencias. Por ejemplo, estamos hablando que entendemos que los presupuestos de educación no van a ser suficientes para cumplir con la ley canaria, o por ejemplo el tema de la dependencia, el tema de la violencia de género, o que el presupuesto de sanidad sigue estando por debajo del gasto real que luego tiene la administración pública. Por tanto, nosotros son algunos de los parámetros que queremos abordar y que lo haremos, por supuesto, también en el trámite de enmiendas. No con esto queremos decir que queremos votar siempre en contra todo lo que proponga Coalición Canaria. Creo que en el Parlamento, en esta legislatura, se ha demostrado que cuando el Gobierno ha acertado en algo, Nueva Canarias no se ha, en este caso, ni sonrojado ni rasgado la vestidura y ha apoyado sin fisuras al Gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista y posteriormente a Coalición Canaria en solitario. Y hay una última cuestión que hay que tener en cuenta. Los presupuestos, no solo lo importante es tener las cuentas, lo que hay que hacer es gestionarlas y distribuirlas, porque de nada vale tener pues más de 7.000 millones de euros de presupuesto si al final de legislatura estamos viendo cómo hay inversiones que en Fuerteventura no se ejecutan. Por poner un ejemplo, el plan, en este caso, de carreteras eje norte-sur, porque no deja de ser un plan. Yo creo que es la obra de infraestructuras en carreteras más antigua programada en Canarias y la que más lento va. Evidentemente ahora tendrá que haber tramos y tendrá que ejecutarse algunos tramos, pero yo creo que los majoreros merecemos prontitud y responsabilidad. Y en este caso, pues en el trámite de enmiendas, nosotros vamos a abordar todos estos asuntos. 31 millones de euros se destinan para carreteras, aunque sí es cierto que, por ejemplo, las personas que van al norte tendrán que esperar más de lo previsto, porque se decía que a final de año estarían las obras terminadas entre el cruce de la Caldereta y Corralejo. De momento no va a ser así, y ayer se anunciaba el consejero Pablo Rodríguez que el tramo que se está haciendo de la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria se va a adelantar en su finalización. Qué envidia, ¿no? Sí, coincidimos con Alejandro en una de las apreciaciones. Es verdad que hay que situar en contexto estos presupuestos. Los presupuestos vienen influidos por esta inyección de dinero. Son unos presupuestos pues, más ricos que en ejercicios pasados, ¿no? En parte por el famoso REF, hay una partida, me parece que son 400 millones de euros que no estaban en presupuestos anteriores. Y por otra cosa muy importante, y es la situación de debilidad que ahora mismo tiene Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, ¿no? Está en minoría y le ha obligado a hacer unos presupuestos, al menos con una apariencia de participación, ¿no? Buscando un poco el consenso. De hecho, se han aprobado varias de las enmiendas que nuestro grupo Podemos en el Parlamento ha facilitado, ¿no? Y se están planteando unas enmiendas más ambiciosas, incluso unas enmiendas a la totalidad, para que esto no se quede en unos pequeños ejemplos, ¿no? Como quitar la tasa rosa, quitar el IGIC a los productos de higiene femenina, o algunas peticiones muy buenas de nuestro grupo, pero que creemos que no son suficientes, ¿no? Creemos que hay que profundizar, intentar, a través de estos propuestos, propulsar un cambio productivo, ¿no? Con el lío que tenemos en Canarias, con las tasas de paro, con las tasas de desigualdad social y económica, ¿no? Con el lío que tenemos ahora mismo, quizás habría que intentar aliviarlo a través de unos presupuestos pues, que incluyeran políticas fiscales progresivas, que incluyeran algún tipo de medidas para garantizar que los servicios públicos, al menos los más básicos, queden cubiertos, ¿no? Como son la sanidad y la educación, y de esos problemas pues en Fuerteventura sabemos mucho. Rafael, no sé si quiere contestar a... No, pues vamos a ver, lógicamente cuando existen unos presupuestos que prevén unos ingresos mayores, como es el caso que estamos hablando, como consecuencia de negociaciones que se han producido con el Estado, como consecuencia de situaciones que antes no se daban, como el propio REF, que antes estaba dentro de la financiación común y ahora está de forma independiente. Bueno, pues si hay más financiación, lo lógico es que también haya más capacidad de gasto, y yo creo que eso es lo que hacen los presupuestos. Lo que hay que ver es después esos gastos a qué se dedican. Y si vemos el presupuesto, ¿no? O sea, lo ha dicho el presidente del gobierno, el 80% de los recursos, de las previsiones de gasto van a políticas sociales, desde la sanidad, que se incrementa notablemente la financiación, pasando por educación, cultura, etc. Yo creo que hay momentos para poder ser expansivos. Este es el caso, y yo creo que el gobierno no ha sido rácano en ese sentido y ha destinado pues, quizás a otras áreas que también, desde mi punto de vista, deberían estar mejor dotadas, temas de política económica, es decir, que al final generen actividad económica y por tanto empleo, pero bueno, ahora mismo
llevamos un déficit de este periodo de crisis en temas sociales y bueno, y el esfuerzo se ha hecho en esas áreas. Yo creo que ese esfuerzo que ha propuesto el gobierno de Canarias, que efectivamente está gobernado en solitario por Coalición Canaria, está siendo entendido por el resto de los grupos. Se ha hablado, por lo menos las percepciones que se tienen del resto de los grupos, por lo que dicen en prensa, no son contrarios al 100% al presupuesto, otras veces ha sido mucho más conflictivo. Y bueno, en cuanto a temas de hacer políticas que vayan más graduar en el tema dependiendo de los ingresos que tengan las personas, pues yo creo que el criterio que ha mantenido el gobierno es muy interesante. En lugar de producirse cortes lineales de tasas impositivas, ha ido a bonificar a través de la renta, que es donde nos retratamos todos, la situación que tenemos, pues las cuestiones que son de prioridad. Yo creo que ese es el camino y yo, con lo que esté diciendo Andrés, estaba oyendo hace una semana a la representante de Podemos que estaba con el gobierno y en principio le parecía que en forma global el presupuesto era bastante aceptable y se le habían aceptado además propuestas que habían hecho. Ahora todavía queda un trámite parlamentario que bueno, se podrán admitir enmiendas, pero yo creo que en global el presupuesto que se presenta, insisto, todo el mundo queremos que nos vengan más recursos, yo creo que vamos a estar de acuerdo. No se votará por unanimidad, pero sí vamos a estar de acuerdo en una gran mayoría todos los partidos, ¿no? Ha llamado mucho la atención que no ha habido, incluso entre los diputados majoreros, es verdad que sí, el Partido Socialista un poco con el tema de sanidad, tanto Iñaki Lavandera como Rosa Villa Cabrera, pero de resto ha habido hay cierto silencio en torno a los presupuestos, que otros años ha sido un tema muy polémico y conflictivo, en donde se abrían debates, en donde cada uno tiraba para su isla. Quizás por ese diálogo que dice Andrés que ha habido previo, es verdad que ya el viernes antes del Consejo de Gobierno, el PP, Asier Antona, decía que iba a apoyarlo, o sea, ya se sabía, ya tenían claro que sus propuestas eran aceptadas y por lo tanto no iban a poner ningún problema. Podemos también se ha aceptado alguna enmienda, no a Canarias, a Román Rodríguez tampoco se lo ha ido demasiado crítico. Es lo bueno que tiene el gobernar en minoría, ¿no? Que al final te ves obligado a dialogar y a consensuar. Desde nuestro grupo precisamente está trabajando en estas enmiendas a totalidad y por eso quizás de este impasse, ¿no? en el que está trabajando la compañera junto al resto de diputados y diputadas y de círculos de Fuerteventura. Pero si algo nos choca en estos presupuestos es que, como dice Rafael Páez, en este momento de posible expansión económica, ¿no? por esta inyección de dinero, es que hay partidas, como el destinado a obras públicas, que se duplican, ¿no? y otras partidas que nos gustaría también ver incrementadas en el porcentaje, pues quizás no, quizás responde un poco a estas prioridades que el Gobierno de Coalición Canaria ha tenido, ¿no? La única ley aprobada hasta ahora es la ley del suelo. Nos dice un poco cuáles son las prioridades de este Ejecutivo. No se han preocupado quizás de una ley de servicios sociales o de una ley de vivienda que por fin ponga solución a la escasez, ¿no? y al tema de emergencia habitacional que estamos viviendo. Entonces quizás vaya un poco esa línea y nuestra crítica pues irá también en ese sentido. ¿Cómo se van a traducir estos presupuestos al Cabildo de Fuerteventura? Porque entiendo que ya están los presupuestos del Cabildo, tienen que estar muy avanzados a estas alturas del año. Están muy avanzados. Obviamente, lo hemos comentado en otras ocasiones, tanto Cabildo como los propios ayuntamientos siempre estamos esperando precisamente esto que estamos hablando, las previsiones que tienen otras administraciones superiores de trasvase de financiación. En el caso, insisto, del Cabildo de Fuerteventura ya tenemos más o menos las previsiones, nos falta el tema del Estado, que bueno, está como está, en previsión de prórroga del presupuesto del Gobierno central, pero bueno, con unas previsiones que no queremos ser optimistas, ya tenemos un volumen de presupuesto que seguramente la próxima semana ya mandaremos a fiscalización para pasar al Consejo de Gobierno. En vista de que en el Cabildo se tiene mayoría con el Partido Socialista, ¿van a tener lugar las propuestas de la oposición, Alejandro? Bueno, antes que nada también, con respecto a lo del Gobierno de Canarias, que una cuestión va ligada también a la otra, decir que desde mi punto de vista, Coalición Canaria quizás estaba buscando, obviamente estás en minoría, los 31 parlamentarios que te hacen falta, obtuvo los 3 de Casimiro Curbelo, a cambio evidentemente de alguna serie de acciones en esa isla,
y yo creo que el Partido Popular, desde mi punto de vista, se precipita, ¿no? Porque dice muy rápido el sí, entonces ya Coalición Canaria tiene los 31 y eso ya hace que a lo mejor la capacidad de negociación de otros grupos disminuya, porque ya no eres imprescindible. A pesar de eso, nosotros entendemos que Coalición Canaria, desde mi punto de vista, quizás a lo mejor ha tenido una gran oportunidad que ha podido desperdiciar en caso de que nosotros, Nueva Canarias, al final no apoyemos esos presupuestos, porque lo digo con sinceridad, he estado en ejecutivas nacionales que hemos tratado este tema. Nosotros teníamos una gran predisposición a poder apoyar incluso los presupuestos de Canarias porque eran parte nuestros también, en el sentido de que ese incremento viene de una negociación con el Gobierno de España. Vamos al Cabildo. Y con el Cabildo de Fuerteventura, yo entiendo que, además, lo tengo que decir claramente, ¿no? El consejero de Economía y Hacienda se ha dirigido a todos los grupos del Cabildo de Fuerteventura. Creo que es su labor y su trabajo. Y nosotros como oposición tenemos dos opciones, ¿no? Presentar enmiendas a la totalidad o presentar enmiendas parciales cuando se produzca el debate, y el Gobierno del Cabildo tendrá la potestad de aceptarlas o no. Como tienen mayoría, pues está en ellos aceptarlas o no aceptarlas. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente las enmiendas, el problema que tienen no es el dinero que pones, sino dónde lo quitas. Porque desde el momento que muevas cantidades de dinero ya estás quitando a una consejería, entonces ha habido una negociación previa con esos consejeros y es mucho más complicado. Yo creo que lo más fácil es lo que nos ha propuesto en este sentido el consejero y que nosotros hemos aceptado con sinceridad, o sea, el sentarnos para intentar ver las posibilidades que tiene Nueva Canarias de apoyar esos presupuestos. Entendemos que si se recogen una serie de iniciativas que nosotros hemos venido defendiendo desde el inicio de la legislatura, no estaría mal que pudiéramos apoyar esos presupuestos. Y digo más, apoyar unos presupuestos significa eso exactamente, apoyar unas cuentas que luego tiene que ejecutar el propio Cabildo de Fuerteventura. Eso es otra cuestión. La oposición tiene que fiscalizar y el Gobierno tiene que ejecutar. Usted mismo lo decía antes y también lo decía Andrés Briançó, más de 300 millones de euros en dinero en obras públicas para el Gobierno de Canarias en este próximo ejercicio 2018. Lo importante no es el dinero que tienes ahí, sino cuando termine el ejercicio pasar una rayita y ver lo que verdaderamente has ejecutado. Esa es la verdadera gestión. Andrés, presupuestos del Cabildo. A ver, la verdad que yo estoy a la expectativa, a ver si nos sorprende con unos presupuestos estupendos que merezcan menos enmiendas que el año pasado. El año pasado, nuestro grupo presentamos 87 enmiendas, creo recordar, de las cuales 6 me parece que fueron aceptadas. De estas 6 me temo que ninguna ha sido ejecutada, al menos no tengo noticia de ellos, tengo noticia de las que absolutamente no. Entonces sirven de muy poco, ¿no? Estas enmiendas, estas negociaciones y luego al final del año, como el tema de Tindaya, de la protección, de los 25.000 euros que van a ser destinados para un plan de protección, pues no fueron gastados, los podomorfos sufrieron daños y como eso, pues el resto de propuestas, ¿no? Si son propuestas que hacemos, son propuestas que vemos necesarias y que si son contempladas en su amplia mayoría, pues sí apoyaríamos unos presupuestos que creo que representarían a todos los majoreros. Esa es la idea. Cuando se plantea unos presupuestos, lo ideal sería que fueran apoyados por todos los representantes de los ciudadanos que estamos sentados en el Pleno. Obviamente, cuando se forma un grupo de gobiernos, se forma con un programa de gobierno y con unas prioridades. Esas prioridades tienen que estar reflejadas después en las cuentas. Pero yo creo que, por lo menos desde que soy responsable del área de Hacienda en el Cabildo, hemos intentado ser lo más flexible a la hora de aceptar enmiendas. Como decía Alejandro, hay cosas que incluso nos hubiera gustado a nosotros tener incorporadas en el presupuesto, pero no hay cabida para todo. Y en el periodo de enmienda la dificultad que existe es que no se trata de que yo quiero poner esto, sino tienes que decirme de dónde quieres que lo quite. Y ahí se dificulta porque si lo que se propone es que se quite de una acción concreta que está acordada, que ya está prevista realizar, pues obviamente es muy difícil hacer esas modificaciones. Pero yo insisto, el volumen presupuestario para el próximo año va a crecer notablemente, va a ser muy estamos hablando de casi el 30% lo que va a crecer. Recordemos que tenemos el FEDECAN. El FEDECAN se incorpora, por supuesto. Casi 1,5 millones. Permíteme un momento porque tenemos que irnos hasta Londres, les había anunciado. Se está celebrando en la capital del Reino Unido la World Travel Market, la feria turística, una de las ferias turísticas más importantes de Europa, y en donde además se trabaja sobre el gran país emisor
de turismo. Está al otro lado del teléfono, desde allí, desde Londres, Blas Acosta, consejero de turismo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Blas? Hola, buenas tardes. Sí, lo escucho yo muy bajito, a ver si podemos subir un poco el retorno aquí en plató. Bueno, cuéntenos cómo se está desarrollando la feria. Ayer aseguraban ustedes que iba a crecer aún más el próximo año el turismo británico, en torno a un 3% el invierno. Entre otras cosas, entiendo, consejero, porque tampoco hay posibilidades de crecer mucho más, ¿no? Bueno, estamos hablando del turismo británico en cifras, en el caso del 3%, no es mucho, aunque es nuestro segundo mercado, en torno a 600.000 personas, los británicos que recibimos al año en la isla de Fuerteventura, pero bueno, habiéndose abierto otros mercados que lo llevamos advirtiendo al sector, como Egipto, Turquía e incluso Túnez, para nosotros es una buena cifra porque prácticamente seremos la única isla que crecerá, aunque crecemos poco, la única isla en Canarias que va a crecer en el turismo británico y fundamentalmente pues de la mano de operadores importantes como Jet2, ¿no? Pero la feria está transcurriendo, bueno, pues dentro de la normalidad. Esta es una feria solo de profesionales, no hay visita a público general. Aquí están todos los destinos del mundo compitiendo entre sí y para nosotros son buenos datos, afortunadamente. Hay mucha expectación por saber cómo va a afectar el Brexit, si va a afectar o no. Con estas cifras que nos está dando, está claro que Canarias no tiene por qué verse perjudicada, en este caso Fuerteventura. Bueno, en realidad otras islas han perdido cuotas, han perdido Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote han perdido cuotas de británicos, ¿no? Sobre todo con la apertura y además publicada también de las plazas disponibles a otros destinos competidores para el verano que viene. Para nosotros son datos buenos porque venimos trabajando el mercado hace un año que pedí una reunión en su día con la consejera de turismo para que contrataran expertos para poder ver y evaluar bueno pues el impacto del Brexit fundamentalmente en el destino turístico. No se hizo por parte del gobierno de Canarias y nosotros lo que hicimos fue pues tirar para adelante e intentar con nuestros propios recursos y nuestra propia capacitación directamente pues crear la promoción y hacer las promociones pues bueno no solo en Londres, obviamente en todo el Reino Unido, ¿no? Irlanda e Inglaterra, ¿no? Y Reino Unido, en este caso Escocia, ¿no? Y también en Gales. Por lo tanto, yo creo que a nosotros eso nos está dando los frutos y resultados de poder incrementar nuestra conectividad, aunque son un % solamente, mientras que otros están cayendo. No sabemos cómo puede afectar, obviamente, la salida del Brexit o el Brexit, la salida del Reino Unido de Europa, que será en los próximos años, pero lo que tenemos que seguir haciendo es, bueno, dar a conocer nuestro destino y trabajar de la mano conjuntamente con los empresarios para que podamos ir renovando y crear calidad para que nos puedan seguir demandando, ¿no? ¿Tenemos algún problema con la conexión telefónica? Y solo para terminar, Blas, porque todavía le quedan encuentros profesionales que mantener con turoperadores, con empresas, etcétera, con cadenas hoteleras. Hablaba ayer Fernando Greijo, el presidente del Gobierno de Canarias, en la inauguración, de que era el momento de empezar a mirar el tema de sueldos, algo que ustedes también están reclamando, que los empresarios tienen que empezar a poner las cosas en su sitio porque la crisis ya ha pasado, ¿no? Bueno, eso es cierto. Hace tiempo que venimos nosotros denunciando la capacidad el esfuerzo que se está haciendo por parte de los trabajadores y los empresarios hoteleros pues han hecho caso omiso en salvo honradas excepciones bueno pues a aumentar plantillas, a remunerarlas mejor y aquí creo que se ha venido a poner de manifiesto en esta fecha que se está acabando el TNR solamente no ofertar nada más y que por eso tienen que ir ofertando más servicios, ¿no? Eso se está poniendo de manifiesto en esta feria, fundamentalmente con la apertura de otros mercados, que es imposible de competir con ellos, imposible de competir con Túnez una semana. Un hotel de 5 estrellas a 200 euros o 350 euros en Egipto, un hotel de 5 estrellas con viaje incluido. O sea, por tanto, eso es imposible de cubrirlo y además con los salarios en la mano de obra, el coste de la mano de obra en esos países. Desde luego hay algunos aquí, todos los presidentes de las patronales están aquí en Londres y en el que esa reflexión y esa conversación ha salido de más de una conversación y en la que ahora pues empezarán a alimentarse y mirarán para el gobierno de Canarias y para el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Pero eso es lo que siempre ocurre, es decir, cuando se las advierte para ganar dinero siempre están los primeros, pero para aportarlo no lo están, ¿no? Y en este caso es una reflexión seria que tenemos que hacer, y no solo de los salarios, sino también de las infraestructuras, ¿no? Y ahí el gobierno de Canarias
algo tendrá que decir, o va a hacer, más que decir ha dicho mucho, ¿no? Muy bien, pues Blas Acosta, consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, gracias por habernos acompañado este ratito desde Londres, que la feria termine bien y que vuelvan ustedes con las maletas cargadas de buenas noticias. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, tenemos algún problema, pero bueno, hemos entendido básicamente lo que nos estaba hablando Blas Acosta. Un 3% más de turismo británico en invierno de momento. Insisto, las posibilidades de crecimiento de la isla son las que son. Se está reclamando cada vez más un plan turístico, un proyecto de futuro para Canarias. Hablábamos el otro día, el jueves, en Mensa con compañeros de prensa, que incluso habría que empezar a estudiar si hay que poner un tope o no a los turistas que nos deben visitar por el bien del entorno, de los trabajadores y de los propios que vivimos aquí, porque al final la sanidad muchas veces está saturada, lo decía yo el otro día, vas a urgencias y está saturado porque hay mucho turista que está haciendo uso de ese servicio, ¿no? Y porque tienen su derecho, evidentemente. Yo creo que la realidad del turismo de la isla de Fuerteventura debe de seguir en constante evolución. ¿Por qué? Porque además, insisto, y aquí lo he dicho en alguna ocasión, lo decía Juan Requejo Liberal, nosotros tenemos que trabajar en un producto diferencial. No podemos pensar que podemos competir con otros destinos que igual lo que hacen es reducir precios y al final nosotros no podemos ser competitivos en precios. Pero sí podemos ser competitivos en innovación y en diferenciación. Esa es la base más importante que tiene que tener, desde mi punto de vista, el turismo de Fuerteventura. A mí me dicen mañana que vienen menos turistas, pero que van a dejar más dinero en Fuerteventura, y firmo ese modelo turístico. Yo creo que la cantidad no debe de suponer, en este caso, pues una merma de ingresos económicos. Tenemos que ser un destino turístico en el cual, evidentemente, todo aquel que quiera venir lo pueda hacer, pero que a su vez también haya una parte importante de nuestros visitantes que generen riqueza y que generen ingresos importantes en la isla de Fuerteventura. Por otro lado, también hay que decir una cuestión que yo creo que es muy básica, ¿no? Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que una tasa turística con carácter finalista no tiene por qué ser un elemento disuasorio para la llegada de turistas, porque eso sería como un impuesto municipal. Ustedes van a Barcelona y tienen que pagar un impuesto municipal cuando llegan al hotel y nadie protesta, y ya es uno de los sitios más visitados de España. Tienen el monumento más visitado de España, o en este caso pues se podría decir la Sagrada Familia. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros tenemos que pensar, igual que se va a cobrar, por ejemplo, una tasa en la isla de Lobo para el mantenimiento de la isla, el por qué no reflexionar sobre la conveniencia de una tasa que va a generar unos recursos económicos importantes que nos van a permitir ser más respetuosos con el medio ambiente, y por otro lado también van a posibilitar lo que es algo para nosotros importante, la regeneración de los espacios turísticos públicos. Por tanto, yo entiendo que hay que reflexionar profundamente sobre qué turismo queremos, y la capacidad de carga la va a mantener, obviamente, pues las camas que tengas en Fuerteventura, obviamente. Rafael. No, yo coincido en la mayor parte de lo que está diciendo Alejandro. Hay un momento en el que estamos en situación de crisis económica y hay que fomentar la actividad. Bueno, la actividad turística es nuestro principal motor, se promociona, se trae turistas, tenemos prácticamente al 100% todas las instalaciones hoteleras. Ahora lo que tenemos es que hacer lo que todo el mundo comentamos, fidelizar. No podemos fidelizar a turistas que se encuentran con trabajadores que le hacen el servicio agotado porque su carga de trabajo va más allá de lo normal. No podemos fidelizar a turistas que no se encuentran en instalaciones al nivel que ellos solicitan. No podemos fidelizar turistas si las infraestructuras alrededor de los complejos hoteleros pues no están desarrolladas. Yo creo que hay que hacer un parón no, continuar manteniendo ese nivel, pero ya empezar a mejorar en calidad. La calidad lo que va a dar es lugar a fidelizar a estos turistas y al final lo que está comentando Alejandro, con las infraestructuras que tenemos, alguna más, porque no se trata tampoco de parar en temas de infraestructura turística, mejorar, pero ese turista que llegue que se encuentre la calidad que después tiene que pagar, obviamente.
Andrés. A mí la verdad, cuando escuchamos hablar de crecimiento turístico, no puedo evitar que se me pongan los pelos de punta. ¿Vale? Estamos un poco siguiendo con este monocultivo, ¿no? de una economía que ya sabemos cuál es el final, ¿no? Y proponemos un modelo turístico alternativo, ¿no? Un poco también las líneas que tienen que ser, deberían de ser al menos compartidas por todos, ¿no? Intentar que se redistribuya esa riqueza que ha venido del turismo. Estamos hartos de hablar de récord de turismo cuando vemos que no repercute al final en la población, ¿no? Otra cosa es algo que apuntaba Rafa Páez, y es el tema de la mejora en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector hotelero, ya no solo en salarios, sino en condiciones, en capacidad de trabajo, en volumen de trabajo que están desbordados. Y algo muy importante es la sostenibilidad que tiene que tener este turismo, ¿no? entendida como protección por encima de todo de los paisajes y del medio ambiente frágil de Fuerteventura, y también en posibilidad del estudio de una capacidad de carga real, ¿no? De cuánta gente, visitantes y residentes cabemos para que Fuerteventura siga manteniendo su esencia como paisaje y como territorio virgen, que al final es uno de nuestros atractivos y de nuestros tesoros. Y además luego, ¿qué consumen esos turistas? No me refiero a qué beben ni qué comen, sino del sistema del bienestar. Evidentemente educación no consumen porque no vienen para escolarizarse, pero sí consumen mucha sanidad, que está sufriendo un grave problema. Ya ha habido algún diputado como Mario Carrera que ha pedido al gobierno que cuando haga sus planes tenga en cuenta las zonas turísticas, porque los centros de salud de Morrojable, de Costa Calma o de Corralejo están saturados con la llegada de turistas, y no hablemos del hospital. O sea, y la gestión de residuos, de toda esta masa, ¿no? que nos visita. Y las carreteras. O sea, las carreteras, sí. Es importante también, vivienda, ¿no? Es importante también, desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, pero no dar la impresión de que estamos demonizando, ¿no? O sea, porque realmente nosotros vivimos... Sí, habría que hacer un plan... Sí, pero tenemos que enfocarlo de tal manera que nosotros estamos muy agradecidos que la gente venga a Fuerteventura y que nos visite. Obviamente, nosotros tenemos también que entender que efectivamente, o sea, necesitan sanidad. Utilizan las carreteras, porque las utilizan, es evidente. Los residuos, hay que recogerlos. Consumen luz, consumen agua. Eso lo paga, en este caso, pues los servicios los paga muchos de ellos el Cabildo de Fuerteventura, como el mantenimiento de determinadas carreteras. Mi opinión es, oye, si podemos conseguir que no se reduzca la llegada de turistas e incluso que vengan con un mayor poder adquisitivo, y a su vez que eso suponga implantar una tasa y que no repercuta, insisto, en la negativa de estos turistas a venir, pues igual estamos hablando de 50, 60 millones de euros que puede tener Canarias, o a lo mejor 10, 12, 15 millones de euros anuales que puede tener Fuerteventura para ese tipo de políticas, ¿no? Pero sí que insisto que la isla de Fuerteventura debe ser una isla adaptada a todos los bolsillos, o sea, y además eso lo hablaba yo con el consejero Blas Acosta más de una ocasión. O sea, si yo vengo a Fuerteventura con un billete que ahora está más barato, por ejemplo, y vengo de la península, dependiendo de mi poder adquisitivo, podría ser en la isla algo o no, dependiendo de mi poder adquisitivo. Entonces ahí es donde hay que ahondar, en ese algo. Nosotros tenemos que seguir ofreciendo cada día más calidad, cada día mejor restauración, cada día mejores servicios. Yo creo que esa es la única manera que nosotros podemos garantizar que el turismo no va a sufrir una merma en poco tiempo, porque eso ya lo advertían los propios expertos. Los países donde hay en estos momentos conflictos sociales y políticos, se está arreglando la cosa. Eso se van a recuperar. No pensemos que van a ser eternamente viajes a Egipto, a Túnez. Se habla mucho de diversificar, pero de momento, Rafael, a pesar del empeño de las instituciones, el Cabildo puso mucho empeño en el parque tecnológico, seguimos hablando del monocultivo del turismo, como decía Andrés, pero se están intentando abrir nuevas vías. Una de ellas es Africagua. Ayer y hoy se ha celebrado en el Palacio de Congresos. Ayer estábamos nosotros allí haciendo un programa en Africagua. Así que cuéntanos, porque eso entiendo que es abrir la vía de negocio y del futuro laboral de muchas personas también hacia el entorno del agua, de las energías renovables y de nuestra situación estratégica con respecto a los continentes, ¿no? Sí, vamos a ver. En primer lugar, el parque tecnológico es una herramienta muy potente que está arrancando, pero que ya es una realidad. Ya hay empresas innovadoras instaladas, pero no solo eso, sino son los proyectos estratégicos que se están poniendo en marcha y que veremos en corto espacio de tiempo instalándose en esta infraestructura, no solo en el edificio en sí, sino en el entorno, que es
un suelo urbanizado y simplemente con una licencia se puede incorporar una empresa y gestionar ahí su procedimiento de innovación. Pero además hace falta otras herramientas, hace falta contacto, hace falta que sepan dónde estamos, hace falta vender nuestra situación estratégica, y para eso es fundamental foros como el Africagua. Hay quien lo ve como, digo, a lo mejor desde fuera como, bueno, 2 días donde se hacen conferencias y se tratan temas que tienen que ver con el agua y las energías renovables, pero es más, ¿no? Es más porque el valor de este foro es el contacto que existe, no solo de los empresarios de Canarias, de España, con otros países, sobre todo africanos, sino el propio contacto que se producen entre ellos. Muchos de estos países que están próximos aquí a Fuerteventura, pues tienen poca relación y en foros como este se encuentran. Pero no solo eso, sino dentro del propio país. Hoy se da una anécdota. El país invitado saben que es Senegal. Estaba la ministra aquí. Bueno, para algunos directivos de empresas que están en Senegal, para algunos incluso representantes públicos del gobierno de Senegal, el tener la posibilidad de sentarse con la ministra y tener media hora con la ministra hablando es muy difícil hacerlo ahí en su país. Bueno, pues este foro permite eso. Y el éxito yo creo que esta vez está más que garantizado. Desde que por lo menos yo conozco el tema de Africagua, está siendo el más potente. Ya antes incluso de comenzar el foro de Africagua, habían 460 solicitudes de lo que se llama el B2B, de entrevistas previas, o sea, empresas que ya querían sentarse con otra empresa para hablar de casos concretos. Por lo cual, ya con antelación tenías una mesa a una hora determinada con quien tú querías hablar. Eso ayer se producía durante todo el día, incluso estuvieron un poco más de lo que estaba previsto por la noche por ese tipo de cuestiones. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Nosotros no solo las relaciones, insisto, que se crean en estos foros, sino que conocen que existe Canarias, que existe Fuerteventura, que estamos a 90 y pico kilómetros del continente africano, que tenemos un aeropuerto internacional conectado con toda Europa con una frecuencia enorme, que tenemos un puerto del Estado que permite el transporte de mercancías, que tenemos un parque tecnológico, que tenemos una fiscalidad distinta, una zona SEC, donde las empresas tributan al 4%, con unas condiciones obviamente de zona SEC, pero que además tenemos un tipo impositivo que es el 7, comparado con el 21 de Madrid. Pues todo ese tipo de cosas en estos foros es de lo que se habla, ¿no? Y que te encuentres aquí empresas y representantes políticos de Estados Unidos, por ejemplo, que este año fue bastante importante, es bastante importante la representación. Estamos hablando de 6 empresas y unas 13 personas en total de Estados Unidos, hablando con representantes de Senegal o de Guinea o de Mauritania. Yo creo que el que nosotros seamos los que propiciamos eso es muy importante para la isla. Alejandro, ¿estuvo la inauguración también? Sí, además siempre que puedo paso también tiempo no solo en la inauguración, sino a lo mejor pues en contacto con algún tipo de conferencia, igual que se hizo el Congreso 4.0 de Tecnología y Turismo. Entiendo que Africagua, más que para la población en sí, no es por ejemplo como FEAGA. Nosotros vamos a FEAGA, vemos una feria que es para vernos, encontrarnos con personas que incluso hace mucho tiempo que no vemos, paseamos con la familia, pero la verdadera importancia de FEAGA, por poner un ejemplo, es lo mismo que con Africagua, son las reuniones que se producen, las conversaciones que luego derivan en unos contactos más profundos y que eso al final termina en una negociación y esa negociación produce un acuerdo. Y eso es lo que está pasando en Africagua. Por tanto, la Cámara de Comercio, yo creo que con éxito, año tras año, está celebrando este foro de nuevas, en este caso, energías renovables, nuevas energías y por otro lado también relacionadas directamente con el agua. A mí eso me parece excelente, además que se haga con nuestro continente vecino, con África. Nosotros geográficamente estamos en África y nosotros la verdad entiendo también que es importante que un cabildo de Fuerteventura pues apoye este tipo de iniciativas, porque al final, dentro de unos días, es cuando se va a ver realmente las negociaciones lo que han producido, ¿no? Y yo creo que este tipo de foros o de congresos, cuando se celebran, son interesantes
viéndolo desde ese punto de vista y desde esa vertiente. Además de situarnos en el mapa, porque para muchos posiblemente Fuerteventura no saben ni dónde existía, sobre todo para los americanos, que esto de la geografía no anda muy bien. Además de eso, también era una oportunidad, es una oportunidad, y ayer me quedé sorprendido yo con ello, de lo atrasado que está el continente africano en cuanto al agua, a la extracción de agua, a la depuración. Hay ONGs que se dedican a trabajar en este sentido. Hay mucho camino por recorrer, ¿no? Hay mucho por recorrer, seguro, pero yo la verdad que tengo que confesar que me cuesta encontrarle un sentido y unos resultados a estas conferencias, a Africagua. Creo que estamos también bonitos en Fuerteventura para dar ejemplo de energías renovables y de agua, ¿no? Con los cortes de agua constantes que sufren los vecinos de La Pared, del Cotillo, de tantas poblaciones. Con el tema... Sí, yo creo que no podemos dar ejemplo ni a África... simplificar mucho el tema, pero bueno, sí. Bueno, quizás como ganancia de adquirir conocimientos de otros países, de otros territorios, porque ni siquiera en calidad de agua podemos presumir, porque el propio Ministerio de Sanidad tiene un apartado que informáticamente te puedes meter y ver la salubridad de las aguas de tu zona. Pues en Fuerteventura, la mayoría de como somos poblaciones dispersas, la mayoría parece como no consta, no tenemos ni la capacidad de mantener una conexión constante de agua, ni de garantizar la calidad de la misma. Y no hablemos de depuraciones, ¿no? Del tema de vertidos incontrolados de tantas depuradoras que por no ser ni recepcionadas, pues no están controladas y están funcionando de una forma un tanto ilegal. Entonces creo que aparte de esta gran operación de marketing que me parece Africagua, quizás nos deberíamos de concentrar en solucionar los problemas que tenemos aquí, y que eso sí afectaría a la calidad de vida de los majoreros y majoreras. Una visión desde mi punto de vista muy simple del tema. Vamos a ver, el que puedan existir problemas de suministros puntuales en la isla, como ocurre en cualquier lugar del mundo, por muy civilizado o muy desarrollado que sea, Rafa, no se puede simplificar en lo que es un foro como este. Lo que no se puede negar que Fuerteventura, Canarias, es pionera en temas de tratamiento de agua. Es que aquí vivimos de tratar el agua. Si nosotros no tuviéramos las potabilizadoras, no podríamos subsistir, ¿no? Y aquí es donde se ha desarrollado la tecnología que se ha exportado a muchísimos lugares más desarrollados incluso que Canarias. Aquí en Fuerteventura, en Canarias, en el tema renovable, somos pioneros también. Otra cosa es que normativas estatales no nos hayan posibilitado el desarrollarnos en todo lo que quisiéramos, pero desde que se ha abierto ese escollo que había, ya se están desarrollando instalaciones fotovoltaicas, instalaciones eólicas en todo el territorio. Pero es que además aquí no se trata de que nosotros somos los listos y ellos son los menos listos. Es que en el continente africano, en lugares muy próximos, en Tarfaya, por poner ejemplo, hay el parque más grande, el parque eólico más grande de Marruecos, con una capacidad de potencia para darle suministro eléctrico a Marrakech completo. Bueno, es que también saben que allí hay empresas europeas, empresas americanas que están trabajando. Algunas dificultades que se encuentran esas empresas para trabajar en esos países africanos están desde la seguridad jurídica hasta la seguridad social, es decir, en entornos de seguridad, entornos sanitarios, y eso lo tenemos nosotros aquí. Canarias es Europa, tiene una sociedad orquestada en leyes europeas, tiene seguridad europea, y estamos a 90 y pico kilómetros de ese continente. Muchas empresas, nos lo comentan, estarían dispuestas a instalarse en Canarias, en Fuerteventura, porque sus trabajadores, sus directivos que tienen que estar trabajando en el continente africano se encuentran con la dificultad de que no pueden estar con sus familias y tienen que verlas cada 6 meses, cuando pueden irse a Estados Unidos a las vacaciones. Si esas familias estuvieran instaladas aquí en Canarias, son gente de alto poder adquisitivo, que darían riqueza también a eso. Eso hay que valorar, de todo eso se habla aquí, de negocios que se pueden impulsar, de cómo puedo yo impulsar los negocios con garantía, pues todo eso. Quien quiera
banalizar y simplificar a eso, que hay un corte de agua en una zona de Fuerteventura, me parece simplificar mucho, ¿no? Eso sí es simplificarlo de un corte de agua con la situación que estamos viviendo. Pero bueno. Yo sí quería decir que, evidentemente, estamos hablando de dos cuestiones que hay que separar, ¿no? Por un lado, para mí, una iniciativa empresarial, porque esta iniciativa es de la Cámara de Comercio. Yo creo que no está mal cuando los empresarios deciden crear un foro de estas características que nos sitúan en el panorama internacional, y eso hay que valorarlo en la medida que hay que hacerlo. Y por otro lado está también la situación que hemos hablado en más de una ocasión aquí, que efectivamente la obsolescencia de la red que tenemos en Fuerteventura de abasto de agua es lo que ha producido y lo que sigue produciendo numerosos cortes que hay que evitar por todos los medios. Es cierto, por ejemplo, lo que pasa en La Pared y en otros muchos puntos, y eso hay que atajarlo, porque el agua es un bien indispensable y tenemos que garantizar que llegue. Y por otro lado, es cierto también que en Fuerteventura, en las energías renovables, tenemos muchas condiciones naturales para hacerlo, y yo creo que todos coincidiremos en que todavía no hemos sido capaces de generar el impulso lo que necesitan las energías renovables. Eso no quiere decir que desde las administraciones públicas se esté destinando recursos. Yo creo que la propia sociedad va marcando la pauta a la propia administración pública, o sea, la propia sociedad va mandando. Eso de que parecía que el cambio climático, creo que lo decía el primo de Rajoy, que eso no funcionaba o que no iba a servir. Eso pero es que eso, yo creo que algún primo tendrá, pero no, yo creo que eso es una realidad, eso no es una tontería. Entonces, trabajar por las energías renovables, yo creo que eso es una cuestión que tenemos que valorar y que tenemos que poner encima de la mesa. Por cierto, y se está trabajando. Entiendo, Rafael, pero no a la medida, entiendo yo, en Canarias no se está trabajando, dadas las circunstancias que tenemos de viento, que va despacio. Mar. Una cosa que se está trabajando y otra cosa es yo entiendo que Fuerteventura tiene un gran problema de atraso en infraestructura. O sea, antes mismo lo dijo Daniel, se va a acelerar un tramo de Gran Canaria, de la circunvalación, mientras otro de Fuerteventura se retrasa a marzo. Incluso la consejera Edilia Pérez creía que hasta junio del año que viene. Y claro, digo yo, en Gran Canaria está gobernando Nueva Canaria. Me da exactamente igual en el sentido de que defiende Nueva Canaria y Antonio Morales defiende su isla, pero es que eso es entendible, que faltaría más que no. Pero es que a mí me toca defender la mía. Y me parece muy bien que en Gran Canaria se adelante la circunvalación, pero es que Fuerteventura siempre nos toca a nosotros. Esa es la sensación que me da. Vamos a ver, en este caso concreto que estamos hablando de... son ejemplos, ¿sabes? Sí, pero que se han dado. Los ejemplos hay que analizarlos y ver el contexto en el cual se desarrolla el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Falta financiación? ¿Cuál es el problema? ¿No se ha gestionado para tener los recursos? Es una obra que está adjudicada, una obra que tiene financiación y una obra que, bueno, hay unos licitadores que fueron y se comprometieron a terminar en unos tiempos. Bueno, han sufrido dificultades para que esos plazos se cumplan y los sufrimos todos. Bueno, habrán recursos o medios para que esa situación tenga su compensación. Pero no es un tema de decir y de decir, pues no nos han dado la financiación para terminar, ni mucho menos, al contrario. Si nos vemos en los presupuestos del próximo año, ya están presupuestados nuevos tramos, incluso conexiones a esas vías que están puestas ahora, como el caso de Parque Holandés o en el sur con Pesenescal. Los recursos están, el procedimiento que se hace de la administración está hecho, en el caso que estamos hablando, de licitar, de adjudicar. Pues hay empresas que tienen que comprometerse, porque así han dicho cuando se le han dado los contratos, en terminar en unos plazos. Hay dificultades algunas veces para que eso se cumpla, bueno, y se procederá como establecen los pliegos de condiciones, pero no podemos decir, no, es que los de Gran Canaria van más rápido, porque van más rápido. En muchas ocasiones, Rafael, Pero, porque mira, más rápido porque la empresa esa no tuvo ningún problema. El gobierno de Canarias ha tenido prioridades para Gran Canaria y para Tenerife durante muchos años, además eso lo sabemos todos. Cuando ha habido un problema en Tenerife, ha salido Gran Canaria. Cuando ha habido un problema en Gran Canaria o algo a favor de Gran Canaria, ha salido Tenerife. Yo entiendo que cada cabildo de Fuerteventura, de Tenerife, de Gran Canaria, cada una de las instituciones insulares defiendan a su isla. Pero yo puedo poner muchos ejemplos donde Fuerteventura siempre se ha quedado para atrás, temas sanitarios, el hospital y demás. Pero es que el tema de este tramo del que estamos hablando, no estamos hablando del tema de ahora. Estamos hablando de que, por ejemplo, los tramos tienen más de 6 años cada uno de ellos de retraso. Porque si me dicen a mí, oye, se ha planteado esto, hemos dicho que lo vamos a hacer en esta época y en esta fecha, y al final se ha retrasado porque el licitador al final no cumplió, y eso puede ocurrir, y hay que incluso llegar a rescindir ese contrato para adjudicar uno nuevo, que eso ha pasado, es entendible. Pero cuando un gobierno anuncia
que va a hacer una determinada acción, va a cometer una infraestructura en este plazo concreto, y se pasan más de 6 años sin mover una piedra, sin gestionar un euro, entonces ahí ya no estamos hablando de una cuestión meramente política, estamos hablando de una cuestión también que nos deja a nosotros, a los de Fuerteventura, a los pies de los caballos. El hospital de Fuerteventura sigue sin terminarse. ¿Y eso cuántos años nos llevan prometiendo el tema del hospital? Muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la isla de Fuerteventura, todos los grupos políticos, tenemos que hacer una defensa, pero sin ánimo de, como gobierna coalición hay que criticarla. Yo no creo defender a la isla, pero es que yo creo que la ciudadanía no quiere eso. Los parlamentarios, yo no los he visto nunca unidos para defender una causa común para Fuerteventura. Nunca. Al final, la estamos viendo hace poco, Coalición Canaria y el Partido Socialista vuelven a enfrentarse otra vez. Yo creo que la gente lo que quiere es que le solucionemos sus problemas, que es lo que quiere la gente. Más allá de que luego rédito político cada uno pues intente de amasar todo lo que pueda, que eso es legítimo también. Vamos a dedicar los últimos minutos a un tema que, aunque es festivo, bueno, pues está dejando algunos brochazos. ¿Es festivo? Digo que es festivo. No, es festivo, digo, que por me un tema así, de musical, de festivo, concierto. Bueno, pues festivo todavía. Yo digo, ya me estaba ya. Ya me estaba ya. De diciembre, si acabamos de salir de uno. Bueno, pues ese tema que pintaba bien, bueno, pues ha ido dejando ciertas cosas que no están gustando a todos por el camino. Ya hablábamos el otro día desde la imposibilidad de instalar chiriquitos o feriantes para que puedan ganarse 4 duros con el Festival Mar Abierto, que es de lo que les estoy hablando, en Gran Tarajal, porque las barras las gestiona la propia organización, o que no haya ningún grupo majorero de telonero en esos carteles y que pueda aprovechar también esa infraestructura y ese dinero, más de 300.000 euros en promocionarse. Y ahora nos hemos enterado, bueno, ayer lo hacía saber la organización, que esas esculturas que están instaladas en la playa, que entiendo que que son parte del precio, del presupuesto final, que las hizo un artista italiano, no se van a quedar en Gran Tarajal. La idea no era que se quedaran, era que se quemaran, porque son de madera. Pero como no se pueden quemar, a lo mejor se las podía haber quedado el ayuntamiento y dejarlas en la avenida, que seguro que más de 4 se harían fotos hasta que se terminen estropeando. La organización decide llevárselas a Tenerife. No entendemos si las quiere para... No especifican en esa nota si las quieren para poner en un almacén o para volver a hacer negocio con ella. No sé si Rafael... Es verdad que esto es un tema que gestiona el ayuntamiento de Tuinés, Rafael. Tiene conocimiento de... Entiendo que estas esculturas iban en ese precio, hay una serie de cosas y entre ellos están las esculturas, ¿no? Sinceramente desconozco si va dentro de la propuesta global. El Cabildo en este caso lo que ha hecho es dar un apoyo económico a través de una subvención al ayuntamiento para que desarrolle ese evento. Sé que esta tarde se va a producir la inauguración o la presentación de esas escultura de forma oficial y desconocía que la empresa tuviera la intención de retirarlo. Supongo que el ayuntamiento hará valer su posición en el sentido que si eso se ha pagado con el dinero del evento, en todo caso, si estaba previsto quemarlo y ahora no se puede quemar por tema de seguridad parece ser, pues el ayuntamiento tendrá que decidir a qué, bueno, la organización, de momento la nota la reenvía al ayuntamiento diciendo a qué destino le se van a Tenerife, o sea que el ayuntamiento parece que mucho no va a hacer, tampoco ha hecho mucho porque las asociaciones deportivas o los clubes o las propias murgas puedan tener sus chiringuitos en el entorno, en fin. Lo que esta anécdota de las estatuas, que ya veremos cómo acaba, lo que hace subrayar es que estamos en manos de una marca, otra vez, ¿no? Sí, cambiamos el WOMAD por otra marca. ¿Vale? Y tampoco hay tanta diferencia en precio al final pagado por el Cabildo, ¿no? Uno eran 400.000 y esto va a rondar los 300.000. ¿no? El WOMAD lo intentaban justificar los organizadores con esta repercusión internacional, con una vez más con los situarnos en el mapa, que no pasa. Este festival no pasa, lo va a conseguir. Y menos coincidiendo con el WOMAD, que los amigos músicos que tengo se van a Las Palmas el fin de semana, ni siquiera van a poder venir a ver este festival. Entonces, un poco subrayar eso, ¿no? Nos vamos a gastar un pastizal, una vez más, dejándonos en manos de una marca que creo que es un juguete muy, muy caro que a lo mejor no nos podemos permitir. No creo que se haya hecho un estudio de ese impacto económico que va a suponer para la zona. De verdad justifica la inversión tan tremenda que se va a hacer en este festival. De hecho, Nueva Canarias ha pedido un estudio económico, ¿no, Alejandro, sobre ese tema? Sí, primero, yo no soy partidario de desclasificar, si me permite esta expresión, los grandes eventos musicales que se puedan celebrar en Fuerteventura. Igual que se celebra en otras islas, aquí se podía celebrar. Otra cuestión diferente es la optimización de los recursos económicos. Entiendo también que cuando se va a hacer un desembolso de más de 250.000 euros, es un dinero importante.
pero es un dinero importante y estamos hablando también de que, claro, concentrar ese dinero en 2 días, pues uno se lo tiene que pensar Si bien. buena parte de ese dinero se va fuera de la isla, Uno se lo genera tiene que ninguna pensar riqueza. bien. Entonces, una de las formas que nosotros de Nueva Canaria estamos planteando de poder, en este caso, aceptar ese tipo de celebraciones sería, pues, efectivamente, lo que estaba diciendo también Andrés, o sea, un estudio económico que nos diga realmente la repercusión positiva que puede tener esos eventos, porque igual con ese estudio económico nos llevamos una sorpresa de que se está generando unos ingresos a la pequeña y mediana empresa que no se generarían si no tuviéramos una actividad de estas características. Y esto no está reñido para que de una manera también importante, pues a lo largo de la isla, eso lo decía el otro día el consejero Blas Acosta, yo entiendo que nosotros tenemos derecho también a tener grandes actividades y grandes eventos. A mí cuando me dicen, además las críticas que están en las redes sociales, oye, es que lo primero, cuando sale un evento de estas características, lo primero es la sanidad, la educación, y digo, eso no se pone en duda. Pero en Fuerteventura no podemos tener el complejo de que nosotros tenemos solo derecho a educación y sanidad y cállense en la boquita. Y la sanidad y la educación de aquella manera. Mira, no, porque es que en otras islas, hasta en La Palma, hay grandes eventos musicales y yo no veo a nadie. Ahora, otra cuestión diferente es, como es dinero público, oye, ¿por qué no hacemos un estudio? Y a lo mejor resulta que esos estudios nos dicen, pues mira, este es el impacto económico y de publicidad exterior que nos ha dado este evento. Y por tanto, a lo mejor todos decimos, oye, pues mira, pues esto lo que hay que hacer es seguir celebrándolo. Porque esa es la opinión que nosotros tenemos. Hay un evento en Gran Canaria que es el Tran Tran, que cuesta muchísimo menos, infinitamente menos dinero, que se organiza en casa, con gente de casa, aunque vengan payasos de fuera, y que también deja dinero en los bares. Habrá que hacer un estudio cuánto deja el Tran Tran, porque por eso el sábado sí. que estaba y Gran Canaria estaba lleno. El estudio que nosotros pretendemos también es que también se optimicen recursos. Yo decía que el WOMAP, a mí me dicen mañana, oye, es que el WOMAP cuesta 800.000 euros al erario público. Al Cabildo le costó alrededor de unos 300 y pico, porque el resto, hasta los 500 y algo, lo consiguió a través de patrocinadores. Lo que va a costar esto. Pero bueno, vamos a intentar optimizar. Y a lo mejor resulta que decimos que sí. Nosotros no tenemos el presupuesto que tiene, por ejemplo, un municipio como Las Palmas de Gran Canaria, donde se gastan a lo mejor 400 o 500.000 euros en un evento. ¿Y cuánto puede tener el Cabildo de Gran Canaria, el ayuntamiento? Yo creo que más de 300 millones de euros de presupuesto. O sea, y ellos se gastan 300.000 euros en un acto y de fin de semana para una población de más de 300.000 habitantes, y no va a pasar absolutamente nada. Si lo hacemos en Fuerteventura, con las carencias que tenemos, se puede dar la sensación de que estamos despilfarrando el dinero. Entonces, oye, un estudio económico de estas características, por ejemplo, Campeonato Mundial de Windsurfing, y termino, no hace falta Campeonato Mundial de Windsurfing. Está demostrado que es rentable. Eso está más que demostrado. No sabemos, Alejandro, si estas esculturas estaban incluidas en el precio, ¿no? Ahora debatirán, ¿no?, las instituciones e intentarán, pues, darle un segundo uso. Porque viene un señor de Italia a hacerla, es un señor que además tiene una reputación, eso habrá costado un dinero. Lo que sí sabemos, vamos a quedárnosla. Lo que sí sabemos es el cartel del WOMAD, que está en la rotonda de Gran Tarajal, que parece que ha quedado como un monumento de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Las letras famosas, esas las pagó el Cabildo y fueron 8.000 euros. ¿No? Entonces, nosotros hemos preguntado qué va a ser de ese cartel. La EMI la se puede aprovechar. Sí, se puede vender a Las Palmas, ¿no? había hasta bromas en la zona de se le van a colgar en eBay, ¿no?, como festival fallido, ¿no? Pero eso sí sabemos lo que costó y fueron 8.000 euros. Rafael, sinceramente, el año Aunque, que viene... entiendo que es un coste, bueno, puede entenderse elevado, 8.000 euros al lado de lo que cuesta el evento anual del WOMAD, 8.000 no es demasiado. El año que viene los presupuestos van a venir recogidas partidas para grandes festivales, para contentar a todos los municipios, porque al final la sensación de Mar Abierto es que había que contentar a Gran Tarajal antes de que acabara el año. El cartel se conoció recientemente, se están haciendo cosas, insisto, sin contar con la gente local, sin contar con grupos, bueno, en fin, lo que ya hemos dicho, o hay que seguir, porque es algo que dice Juan Jiménez y hoy no está, muchas veces la cultura no tiene precio, ¿no? Y se entiende que esto es parte de la cultura. Por un lado, yo creo que hay que esperar a que ocurran las cosas para hacer balance. Estamos hablando de un evento que todavía no se ha desarrollado y ya ha perjudicado a un montón de gente en el municipio de Tuineje. Estamos hablando que se ha despilfarrado el dinero, estamos hablando de unas esculturas que se van a hacer el negocio con ellas. Bueno, son suposiciones, por eso, insisto, habrá que verlo una vez que termine el evento. Vuelvo a recordar que desde el Cabildo lo que se ha hecho es apoyar económicamente el que se desarrolle y es el municipio de Tuineje quien organiza y quien desarrolle. Yo no sé si esas esculturas, si es como comentas, van a Tenerife para hacer una exposición allí y vuelven aquí. Lo comento yo, Rafael, que lo comenta, que lo dice una nota de prensa que envía a la organización y que el Ayuntamiento de Tuineje reenvía conforme. Las esculturas no se pueden quemar por el plan de seguridad,
porque están alrededor de la playa, y se irán a Tenerife, se las lleva, es que lo dice en la nota de prensa, no me lo estoy Sí, inventando, yo lo que no es que da la sensación de que me estoy inventando. No quiero dar... Que no entiendo por qué haces una escultura. Bueno, porque es parte no hay dentro. del mar, el fuego, el aire, son los 4 elementos, y entonces era el simbolismo, el tema, lo que fuera. Pero si no se pueden quemar, haber puesto 4 palos. pues déjala aquí y se quema la noche de San Juan del año que viene, pero no, se las llevan a Tenerife. Pero bueno, es una nota oficial. Insisto, yo no quiero poner en telejuicio lo que está diciendo, yo estoy diciendo que a lo mejor no van a voy a Tenerife dejar a exponerse y luego se regresan a Fuerteventura y se quedan aquí, no lo sé. Un viejito. Hombre, no será la primera vez que se exponen cosas fuera del lugar donde se realizan las obras, pero bueno. En cuanto a lo otro que estabas comentando, en materia cultural se está intentando ser lo más exquisito posible y redistribuir eventos en toda la isla. Hay algunos eventos que son más significativos en cada uno de los municipios, pero después hay un entorno de actividades que se van a complementar más en el futuro a medida que se vayan terminando las infraestructuras que se están haciendo. Yo soy de Puerto Rosario, el otro día lo comentábamos, yo creo que no es que no estemos dotados suficientemente cultural Puerto Rosario, pero tenemos un espacio que nos está permitiendo un día sí y otro también tener eventos que hace escasos años no teníamos en la isla. Bien, dentro de poco se terminará el centro polivalente de Antigua. Se está comenzando las obras del centro bibliotecario comarcal de Gran Trajal. A medida que se vayan teniendo infraestructuras, yo creo que dará más juego el que estos eventos, que ahora están más concentrados a lo mejor en Puerto Rosario, se puedan distribuir por toda la isla. Y eso llevará pues, a condicionar un poquito más. Mientras entiendo que bueno, hay que hacer algún tipo más de esfuerzo en algunos municipios que no tienen esa capacidad de tener actividad cultural más continua. Mañana voy a usar estas palabras como a los concejales de Puerto Rosario, ¿qué opinan? Igual que yo en otra ocasión. Yo sé que tú has sido concejal y vecino de Puerto. Sí, exactamente, yo soy de Puerto Rosario y yo no puedo dejar de reconocer que para ver eventos de nivel internacional que antes no se veía en Fuerteventura, solo tengo que prácticamente ir caminando al Palacio de Formación de Congreso, mientras que otros compañeros o ciudadanos de la isla tienen que venir de Morro en Colle a poder verlo. Oye, por cierto, que estamos fuerísima de tiempo, pero el sábado viene una orquesta rusa magnífica que no debería nadie perderse. Si buscan en el Facebook de televisión, estamos regalando 6 entradas dobles para acudir a ese espectáculo de forma gratuita, es decir, 6 parejas que van a poder ir, 2 personas, da igual, que van a poder ir a ver ese espectáculo al Palacio de Formación y Congresos por primera vez. Ese ballet ruso, perdón, no es un ballet, es una orquesta, una orquesta rusa, pero además vienen con espectáculo, la verdad que es digno de ver. Entren en el Facebook de Tindé de Televisión si les apetece darle a me gusta y entren en el sorteo del jueves, conoceremos a los ganadores. Ha sido un placer, chicos, hasta la semana que viene. Mañana volvemos con tertulia de Puerto del Rosario. Ahora se quedan con Rosy, que va a hablarnos de la llegada del otoño, los efectos sobre la salud y muchas más cosas que ver. Hoy nos vamos de Belingo a la Noche Blanca de Puerto del Rosario, también esta tarde. Que descansen, hasta mañana.